¿Estás limitando tu práctica meditativa al sillón, a la silla, al cojín? En este episodio vamos a cuestionar una de las trampas más comunes del mindfulness moderno. Creer que meditar es algo que solo sucede cuando cerramos los ojos y nos sentamos en silencio. Exploraremos brevemente cómo expandir la conciencia plena a cada rincón de nuestras vidas diarias, desde lo más mundano hasta lo más profundo, y por qué es importante. Hablaremos de por qué el verdadero cambio no ocurre solo durante la práctica formal, sino en cómo integramos esa presencia en nuestras relaciones, emociones y pensamientos cotidianos. También indagaremos en cómo nuestras ideas sobre la meditación pueden ser un obstáculo y cómo cultivar una vida examinada a través de la observación directa, el diario de introspección y una actitud contemplativa que puede transformar radicalmente nuestra forma de estar en el mundo. Así que si estás buscando una práctica que no solo calme, sino que despierte, una práctica más profunda y espiritual, este episodio es para vos. Así que el tema que vamos a ver hoy, de forma muy breve, pero es un tema importante, es esto de ampliar la experiencia meditativa a la vida diaria. Porque un problema usual de la práctica meditativa es que frecuentemente la restringimos a los momentos como formales, donde nos sentamos a meditar y no solemos integrarla al día a día. Sin dudas, los efectos de la meditación tienen componentes experienciales de cambios en la forma de percibir y procesar las cosas que se van integrando naturalmente a nuestra modalidad de ser en el mundo. Pero no por ello debemos sentarnos a meditar y esperar a ser plenamente conscientes el resto del día. De hecho, hacer un pequeño esfuerzo de practicar en momentos o circunstancias fuera del espacio formal termina siendo mucho más poderoso, puesto que a la vez que producimos cambios internos duraderos, no esperamos a que estos vayan emergiendo, sino que desde el día 1 podemos ir vivenciando cómo la práctica afecta, nuestra experiencia y la forma en que percibimos el mundo. A su vez, la práctica de la meditación es más que la meditación en sí. ¿Qué queremos decir con esto? Que si bien no es el eje del hábito de la contemplación, podemos potenciar enormemente su efecto con cierta indagación intelectual de la naturaleza de la mente, de la naturaleza de la realidad y el rol, por ejemplo, de la bondad y la compasión en el mundo. Y en buena medida es una impronta de esta serie donde reflexionamos con una cualidad filosófica, podríamos decir, sobre estos temas, trayendo elementos de la ciencia, neurociencia, contemplación. Pero no nos atenemos únicamente a impartir prácticas meditativas, sino que vamos más a fondo, y por eso hemos tenido como esta indagación reflexiva desde el primer episodio. Entonces, a su vez, la práctica de la meditación es más que la meditación en sí. ¿Sí? Si bien la meditación ayuda a cambiar la modalidad de experimentar las cosas, no debemos jactarnos de ser meditadores. Porque el único momento donde realmente se aplica la experiencia de nuestra verdadera naturaleza y donde podemos ser plenamente conscientes es ahora. De nada sirve ser meditadores si en el día a día nos enganchamos con los pensamientos y exaltamos nuestro ego, al menos en buena medida. Ya hemos hablado de que inevitablemente nos vamos a enganchar con nuestros pensamientos, pero hacerlo de forma como desmedida, o sea,
dedicar unos minutos al día para meditar y después desatendernos y que no nos importe cómo nos enganchamos con los pensamientos el resto del día, porque ya hemos hecho los deberes de meditación, es un enfoque erróneo. No propicia realmente la atención plena de forma más global y no fomenta nuestro bienestar. Las pequeñas prácticas en momentos no formales son la clave y pueden ayudarnos a superar este obstáculo. En otras palabras, la expansión de la meditación al resto de nuestras vidas se ve potenciada por el hecho de hacer un pequeño esfuerzo consciente de llevarla al día a día y a las distintas situaciones que se presentan. No necesitamos años de práctica para percibir la naturaleza genuina de nuestra mente y tampoco necesitamos esperar años para ver sus efectos. Una vez aprendido el ejercicio meditativo, podemos utilizarlo en cualquier momento. Llevar la práctica al día a día nos ayuda a ir más allá de la identificación con los pensamientos y las emociones. La mayoría de nuestros pensamientos, gran parte códigos conceptuales lingüísticos que representan cosas, como ya hemos hablado, son en buena medida inservibles. Solo de vez en cuando tenemos momentos reflexivos profundos de verdadera racionalidad, donde ponemos a trabajar nuestra mente para captar la realidad y potenciar nuestro bienestar y las aspiraciones que tenemos. Pero no es lo que sucede en buena medida. Sin embargo, nos cuesta muchísimo también dejar de dar vueltas en esa sustancia efímera que son los pensamientos, porque creemos que al pensar estamos progresando en la resolución de nuestros problemas y en la búsqueda del bienestar. Y esto ya lo hemos hablado. Todo lo contrario, cuanto más rumiamos en buena medida y nos identificamos con los pensamientos, mayor es nuestro sufrimiento y nos apartamos de insights y de genuinas soluciones a las vicisitudes de la vida. Realmente no podemos salir de ellos en el fondo. Es como si nuestra realidad fuera esos pensamientos. Siempre podemos dar un consejo perfectamente válido a alguien solo para encontrarnos con una respuesta del tipo sí, pero, ¿no? Continuando con algún argumento de por qué es difícil llevar a cabo cierta cosa o cómo, a pesar de un plan de acción, aún persiste cierto problema. La clave de todo el asunto, en el fondo, está en los pensamientos y particularmente en tenerlos sin darnos cuenta. O sea, esto de pensar sin saber qué estamos pensando, que nos ancla la mentalidad en cierta forma y no nos permite ver otras cosas, otros detalles, otra forma de visualizar la situación. Un poco aquello de que el último que toma conciencia del agua es el pez, ¿no? Este es un problema fundamental con el que muchas veces choca la psicología clínica, esto lo hemos hablado, a la hora de querer ayudar a la persona a través del diálogo y la persuasión. No nos percatamos que lo que tomamos por el mundo o la verdad no son más que simulaciones muy burdas, en buena medida. La verdad llega más bien tarde, aunque este no es el punto, sino el hecho de que los problemas suelen ser ficciones. Pues aún en el seno de la enfermedad y el sufrimiento de la vida, podemos darnos cuenta de que no son de hecho problemas, entre comillas, sino partes naturales de la realidad, lo que quita una buena dosis de sufrimiento. Esto de que hemos hablado del sufrimiento innecesario que le agregamos a las cosas. Es simplemente una cuestión de tiempo. Eventualmente enfermaremos, sufriremos, cometeremos errores, entre comillas, moriremos. Y las personas a nuestro alrededor también. Cuando esbozamos ese sí, pero, creemos estar dando más argumentos de nuestra situación o problema. Y esto lo hacemos sin percatarnos que no podemos resolver
nuestros problemas fundamentales con más pensamiento. Al contrario, debemos como replegarnos hacia el no saber, que lo comentamos en un episodio anterior. Esto de no saber es lo más íntimo. Hacia el simple contemplar y volvernos uno con la naturaleza y el camino propio de la existencia. En este sentido como taoísta. Por no llevar la meditación al día a día, mermamos sus efectos y estamos igualmente sumergidos en nuestras narrativas y nos cuesta salir de ellas. Si pudiésemos dejar de lado nuestras historias, sería mucho más sencillo modificar nuestros esquemas disfuncionales de la realidad y que perpetúan el sufrimiento innecesario. Aquí puede entrar en juego también las dificultades en el aprendizaje de la meditación, donde pensamos cómo la experiencia que tenemos puede no ser correcta, en vez de simplemente experimentar las cosas sin un marco de referencia puntual. Mucho se explica por la atribución personal que hace la persona de ciertos efectos de la meditación. Y si uno tiene tendencia, podríamos decir, hipocondríaca, por poner un término, aún más. Con la meditación hay personas susceptibles que sienten algo negativo y lo atribuyen a la práctica. En realidad la meditación no ha sido bien comprendida, pues la idea es dejar de identificarse con los pensamientos como si fueran la realidad tangible, ¿no? Creemos que al meditar debería suceder ciertas cosas y a veces quizás nos sentimos ansiosos y eso está bien. El punto es contemplar la naturaleza de mi experiencia consciente en el momento presente. Lo que ocurre más bien entonces es que se piensan los efectos negativos, más que experimentar los posibles efectos de la meditación como tales. Sin dudas hay que tener cuidado con cosas como que ya lo hemos hablado, la despersonalización, que a veces sucede con la meditación, y también con las crisis de pánico, por ejemplo, en lo que respecta al uso de la respiración, como mencionamos en un episodio anterior. No todo es recomendable para todo el mundo, pero uno siempre puede traer, digamos, o más bien traerse a uno mismo al momento presente y ser plenamente consciente con lo que sucede, y eso en sí es practicar mindfulness en la vida real y hacer un poco más de vida examinada. En el mundo de la práctica meditativa solemos formarnos conceptos claves a través del aprendizaje y a menudo nos encontramos repitiéndolos a nosotros mismos. Pero debemos tener cuidado en no caer en una identificación y enganche con esos pensamientos, pues lo primordial es la experiencia directa, lo no conceptual. Debemos volver una y otra vez a ese mundo antes de llevar las cosas al plano lingüístico. Solo en la experiencia podemos anclar los aprendizajes. Y en última instancia, es en la experiencia directa donde encontramos la verdadera naturaleza de nuestro mundo. Pues lo que pensamos de la meditación en un momento dado puede llegar incluso a estar equivocado. No es lo que debemos priorizar, aunque puede sernos de ayuda como elemento de apoyo de la práctica contemplativa. Como mencionamos en uno de los episodios iniciales de esta serie, es importante entender que si bien es una afirmación correcta decir que el mindfulness nos ayuda a sentirnos más calmos y relajados, y en las prácticas de meditación yo he introducido ese aspecto, ¿no? De esto que el mindfulness nos ayuda a relajarnos muchas veces, no siempre, pero es un soporte para eso, o cómo la ciencia corrobora que esta práctica fomenta el bienestar. A pesar de que eso es importante, eso no es del todo así siempre y sucede solo en cierto porcentaje. También suelen darse a veces sensaciones y emociones negativas cuando hacemos una práctica. Con una profundización en la práctica, esos son también buenos momentos para aprender a contemplar las sensaciones negativas sin dejarnos llevar por ellas. Con el mindfulness, a largo plazo, se instaura como una actitud ecuánime en el medio de las experiencias negativas. De modo que ya no importa tanto si experimentamos enojo,
ansiedad, agitación o por el contrario calma y relajación. Por último, quisiera mencionar que con la meditación, durante los espacios formales de práctica, cuando nos sentamos a meditar o incluso fuera de ellos, frecuentemente nos encontraremos teniendo insights sobre una serie de aspectos de la existencia. Es por ello por lo que llevar un diario, por ejemplo, para anotar los descubrimientos personales cuando estos surjan, para luego meditar reflexivamente sobre ellos, es una gran forma de cultivar con un poco más de profundidad una vida examinada en el día a día. Es increíble las cosas que podemos darnos cuenta y mejorar de nuestra vida y experiencia agregando un diario, ¿no? Y notas para volver a ellas y reflexionar. Siempre en una actitud flexible, abierta y despreocupada. Ya que si volvemos al puro raciocinio superficial, ¿no? Como hemos tratado en esta diferencia entre la racionalidad profunda que trabaja con todos los códigos de información y solo esta racionalidad más superficial que va a lo lingüístico, como vimos en un episodio anterior. Si volvemos a este puro raciocinio superficial y al ámbito del pensamiento, nos vamos a perder en lo conceptual y caeremos de nuevo en la trampa de engañarnos con castillos de arena en el fondo. Así que, habiendo reflexionado sobre este tema, nos encontramos en el próximo episodio.